Hablemos de mercado, con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Economía y finanzas en 30 minutos. Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Mercado. Como todas las semanas me acompaña Manu y me acompaña Sofi. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va, Sofi? Bueno, si les parece, podemos empezar hablando de la inflación, que hoy salió el dato. ¿Qué novedades tenemos? Bueno, el dato de inflación fue de 2,9% en el mes de febrero, lo cual fue igual al mes anterior. Creo que en general era lo que esperaba el mercado. Quizás había algunas consultoras que daban un poquito menos, 2,7 por ahí. Pero bueno, se da este escenario que hablábamos hace varias semanas con Manu, donde decíamos, cuidado que puede ser complicado que la inflación baje. Y bueno, en línea con eso hay algunas revisiones al alza por parte del REM, el Reglamento de Expectativas de Mercado, es decir, consultoras que empiezan a ver que la inflación anual que se veía hace unos meses en torno al 20%, ahora estaría más en torno al 26%. Vienen meses complicados en términos de inflación, en el sentido de que no sé qué tan rápido pueda bajar, ¿no? Y hay como un sabor amargo, digamos, en todo lo que tiene que ver con el sector financiero, porque el sector financiero por ahí estaba esperando de que perforara más fácil ese 2,5, que parecía que iba con una tendencia muy favorable, y bueno, pasó de que no, y un poco, bueno, por eso también ese cambio, ¿no?, de expectativas en términos de en qué título posicionarnos, que un poco nosotros lo veníamos hablando, de que empezamos a ver con más cariño lo que tenía que ver con títulos SER, que ajustan por inflación, para no entrar en esta dinámica y este riesgo, ¿sí?, que implicaría que, bueno, que no perfore la inflación tan rápido, ¿no?, como el mercado venía esperando. Y ahí yo creo que lo central, digamos, porque ahí es donde deberíamos poner el foco, es decir, bueno, si generalmente gran parte del componente inflacionario tiene que ver con lo que tiene que ver con expectativas, ¿no? O sea, se construyen a partir de expectativas. Si el mercado ve en general de que esas expectativas son favorables, es decir, de que hay una tendencia bajista, lo más probable es que, bueno, eso más las medidas correctas, esa inflación siga bajando. Cuando el mercado empieza a construir sus expectativas en función de una inflación del 3%, se genera un componente inflacionario que es lo que tiene que ver con la inflación inercial, digamos, ¿no?, en donde todos empiezan a ajustar sus proyecciones en función de esa inflación. Entonces se ajustan salarios en función de esa inflación, se ajusta el precio de un determinado producto en función de esa inflación, y ahí es como que se vuelve una dinámica un poquito más compleja, con lo cual sí es como una variable a tener muy en cuenta de cerca si uno tendría que empezar a visualizar un mercado de acá para adelante y decir, bueno, el gobierno va a salir airoso de esta situación en la medida de que pueda seguir construyendo expectativas que sean favorables a una inflación a la baja, y no que el mercado las vea ahí como decir, bueno, se clavaron y de acá no las vamos a poder. Sí, eso no. sería un problema. Y ahí sumarte el dato de que esto que hablamos de expectativas no implica que la inflación no tenga un origen monetario, ¿no? Porque siempre está esa discusión, la emisión genera inflación, no genera inflación, es inercial, es multicausal, porque todo esto que vos decías de las expectativas en realidad te impactan en el nivel de demanda de dinero, y ahí te impacta en inflación. No implica decir que hay un componente inercial o expectativas, no implica desconocer que tiene un origen monetario, ¿no? Simplemente para aclararlo por las dudas, porque siempre está esa discusión. Bueno, como siempre, repasemos un poco el tema de las reservas. ¿El Banco Central sigue comprando, Juan? Sí, ya prácticamente diariamente, y ya tenemos más de 3.000 millones de dólares comprados. Lo cual siempre es una buena noticia. Bueno, veníamos todas las semanas monitoreando eso, y siempre decimos, comprar dólares implica emitir pesos, y después siempre nos queda la otra pata del análisis, que es mirar la licitación. Ya vamos a profundizar eso en un ratito, para ver si esos esos pesos se absorben, no se absorben, si pueden generar inflación, en línea justo con lo que decía del fenómeno monetario. Bien, yo ahí te agrego que un poco, a ver, estos montos que se vienen comprando tampoco son montos estructuralmente grandes como para decir, bueno, la Argentina va a cumplimentar sus pagos los próximos 2 años. Claramente son señales que son positivas al mercado, y un poco, a ver, el mercado lo viene viendo. Lo que está preocupando un poquito es este tema de que, bueno, es decir, no está el contexto internacional favorable para salir a hacer una colocación de deuda a nivel internacional. Convengamos que si tendremos que pasar los datos en limpio, Argentina tiene vencimientos, ¿sí?, estos próximos 2 años que tiene que cumplir por montos que son altos, ¿sí?
si el mercado de deuda internacional no acompaña, esos dólares tienen que salir de algún lado. Y ahí es donde hoy por hoy hay como una especie de cuello de botella. Argentina venía estructuralmente funcionando muy bien, preparándose para esa colocación de deuda internacional, y de repente decir, bueno, viene este panorama adverso internacionalmente que la complica. Pero por otro lado, decir, bueno, el gobierno compra. Bueno, con esa compra la realidad es que tampoco se va a poder hacer grandes cosas, pero bueno, van comprando. O sea, es un cambio, claramente, sí, sí. ¿No? Es una señal que es bastante favorable para el mercado. Venimos de gobiernos que, bueno, cuando uno veía eran rojos, digamos, intradiarios. Bueno, ver que un banco central puede salir a comprar todos los días, aunque sea de a puchitos, la verdad que eso sirve. Pero bueno, yo creo que el foco, digamos, más que nada es ver que estructuralmente el país acompañe, y bueno, y hoy ponerle foco al tema de Estados Unidos, que poco va a ser el que va a marcar el timing de cómo Argentina va a poder salir adelante, ¿no?, de un año que obviamente tiene bastantes desafíos en términos de vencimientos de deuda, ¿no? En la Argentina Week, Milei dijo que el RIGI iba a ser clave para comprar reservas. ¿Podrían explicar un poco ese mecanismo? Bueno, justo creo que un poco el objetivo de esta especie de roadshow que hacen en Wall Street va por ese lado que vos decías, Manu, ¿no? De tratar de que, pese al contexto que puede ser adverso y que puede ser desfavorable para activos de riesgo como son los argentinos, tratar de un poco vender una buena imagen o hacer ese trabajo para evitar, suavizar un poco por ahí ese golpe o complicaciones que pueden surgir. Y en ese sentido, bueno, el impacto que tiene el RIGI concretamente, ya sea porque adhieran nuevas empresas y nuevos proyectos o por los existentes, es que, por un lado, si te van a entrar dólares de inversores de afuera que vienen a operar al país con algún proyecto de este tipo, son dólares que eventualmente en algún momento van a pasar por el MULC y que van a tener que venderlos y convertirlos a pesos, básicamente porque vas a venir a operar en un país donde prácticamente todo se maneja en pesos, vas a pagar sueldos en pesos, vas a comprar insumos o lo que necesites, vas a pagarle a proveedores en pesos. Entonces eso te generaría ingreso de divisas. También te generaría, si no te genera ingresos, también te va a generar posiblemente liquidaciones de las divisas que ya están acá, ¿no? Cualquier empresa argentina que hoy esté acá y que esté operando y tenga dólares o activos en dólares, y bueno, probablemente los venda para hacer estas inversiones. Creo que a eso apunta Milei cuando dice eso. Después hay que ver qué tan positivo o qué tanto realmente impacta, ¿no? Claro. Quizás es muy optimista en la visión, pero bueno, hay que tener en cuenta, en línea con esto, que no pase lo que pasó en su momento en el gobierno de Macri, por ejemplo, que la enorme liquidación de divisas que había hacía que el tipo de cambio real fuera muy bajo, es decir, que el dólar bajara mucho o que no subiera a niveles donde tenía que subir, y eso terminó generando un problema de competitividad y demás, ¿no? Sí, yo creo que ahí también un poco el foco también y la diferencia sustancial entre el gobierno de Macri y el actual tiene que ver con la dinámica, o sea, el por qué entran esos dólares y la forma en la que no entraron. Yo creo que también ahí es como que hoy Caputo deja entrever la mala experiencia que pasa en el gobierno de Macri, ¿sí? Porque en el gobierno de Macri entraron alrededor de unos 30.000 millones de dólares que entran, ¿sí?, para hacer carry, digamos, ¿no? O sea, eran dólares que se vendieron, que ingresaron al país, que de cierta manera metieron algo de estabilidad en términos de tipo de cambio, se convirtieron a pesos, hicieron tasas, que obviamente en lo que tenía que ver con las LEVAX, que eran tasas reales muy positivas, y cuando el panorama internacional fue adverso, se desarmaron esas posiciones, se recompraron esos dólares y esa plata se fue, y nosotros quedamos patita para arriba. Entonces hoy la situación cambia sustancialmente. ¿Y por qué cambia? Porque justamente lo que hizo el gobierno actual es decir, bueno, esos capitales, digamos, de no residentes especulativos, sí, no se les permitió el ingreso, digamos, de una forma irrestricta como en esa época. Entonces hoy el monto es, sí, realmente menor. Sí, de hecho, lo que entra a RIGI va a economía real, va a actividades que no puedes liquidar de la noche a la mañana como es un bono. Acá sí, bueno, si tenés, no sé, una empresa que está minando litio y, bueno, no lo vas a vender en 2 días, ¿no? Claro, entonces es como que el capital que entra no es especulativo, es un capital que entra justamente por una inversión en una economía real. Entonces yo creo que eso es un punto que es sustancialmente distinto y que también un poco te permite ver la naturaleza de esos dólares que entran. Y después también está el tema de que tenemos una campaña agropecuaria que viene bastante agresiva, donde va a haber una liquidación bastante fuerte por lo que se viene viendo hasta ahora, y bueno, y después todo el sector energético, que eso va a generar dólares, obviamente, que unos dólares que no los estábamos viendo, que los vamos a empezar a ver. Entonces probablemente sea un año con una buena liquidación de divisa, y a pesar del contexto internacional que es adverso, bueno, Argentina siempre es como que
¿viste? Es un eslabón aparte. ¿Sí? Sí. En línea con esto, ¿cuál es el objetivo de esta serie de conferencias de Wall Street? Bueno, yo creo que es vender obviamente los cambios que se están haciendo, las ventajas de invertir en Argentina y sobre todo en un contexto donde a veces se nos pasa un poco, lo dejamos de lado, pero hay que resaltarlo, estamos en una zona, primero tenemos recursos que son fundamentales hoy en el siglo XXI, como son litio y energía, y estamos lejos de los focos de conflicto principales a nivel mundial, ¿no? Entonces eso hoy, si se vende bien, quizás puede cobrar una relevancia más importante, el decir, como empresa, digamos, global, que tiene operaciones en muchos países, bueno, tener operaciones en países donde no existen ese tipo de riesgos puede ser interesante, y ni qué hablar si querés apalancarte en las ventajas puntuales que tenemos, como es la energía y el litio, sobre todo lo que tiene que ver con infraestructura de centros de datos y demás. Podría ser interesante, porque hoy estamos muy lejos de eso, ¿no? Pero sí, la idea que proponía Milei en su momento de ser un hub de inteligencia artificial, por lo menos construir un par de data centers, yo creo que estaría bueno, porque tenés energía barata, porque estás en una región, digamos, dentro de todo segura. Creo que quizás podríamos pensar en algo así, ¿no? Sí, tenés que crear las condiciones para que el empresario, digamos, que ingresa acá, que no, o sea, o por lo menos para que decida ingresar al país, decir, bueno, me generaste condiciones que son favorables y que me permiten competir con el resto del mundo. Sí. O sea, si eso está, que bueno, un poco la reforma laboral va en línea con eso. Bueno, faltan obviamente 200.000 reformas por delante. Estamos ¿no? años luz, pero hay que vender que esto se sostiene en el largo plazo, sobre todo. Claro. ¿No? Sí, hay que venderlo como una apuesta. Yo creo que el gobierno va a eso y también a buscar canales alternativos de financiamiento con esta ralentización, vamos a decir, de el potencial ingreso al mercado internacional de crédito. Convengamos que hoy el cuello de botella del gobierno, por más de que no se exteriorice, lo mejor es ese. Es decir, bueno, tenemos vencimientos, tenemos que afrontarlos, son altos y la plata todavía no está, y bueno, con las compras intradiarias que viene haciendo el central, digamos, no vamos a llegar a pagar. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? O sea, claramente es un avance. Vos ves estructuralmente la economía local y decís, bueno, estamos bien. El tema es que, bueno, obviamente hay vencimientos que son monstruosos y que vienen de antes, entonces, bueno, tenemos que cumplir. ¿Cómo hacemos? Bueno, sí, y ahí en esta línea también creo que está bueno mencionar que no solamente va el gobierno, digamos, no solamente va el sector público a nivel nacional, van gobernadores, van empresarios, con lo cual creo que están poniendo como todas las alternativas sobre la mesa para que los inversores puedan decidir, o al menos incentivarlos a decir, bueno, empiezo a mirar más Argentina, y dentro de eso no limitarse al sector público nacional, sino, ¿por qué no, provincias? Y sobre todo, ¿por qué no, empresas argentinas? ¿Qué tipo de inversiones están buscando, Juan? Perdón. Bueno, eso, creo que de todo tipo, la verdad. Incluye, de nuevo, tanto financiamiento para el sector público como para el sector privado, que creo que es incluso, bueno, iba a decir más importante, pero con el cuello de botella que hay, que vos decías, Manu, de pagos de deuda, bueno, por ahí quizás no es tan palo a palo. Pero si solucionas eso, si logras rolear la deuda del sector público, la clave es que el financiamiento vaya al sector privado, que es el que va a generar empleo, va a generar crecimiento. En ese sentido creo que está bueno lo que están haciendo de proponer mucho, mostrar diferentes aspectos de Argentina y diferentes actividades en las cuales se puede invertir, porque, bueno, todo suma. Y más en un contexto global donde a nivel consolidado Argentina es muy chico. No necesitamos mucha plata, digamos. No. Cuando vemos inversiones en inteligencia artificial, hablamos de trillions de dólares, y nosotros con 10.000 millones de dólares ya somos, pero ya estamos muy bien. Sí. ¿El conflicto en Medio Oriente puede impactar negativamente en todo esto? Sí, claramente que sí. Un poco lo habíamos hablado la semana pasada. El conflicto de Medio Oriente, un poco lo que tiene... afecta, digamos, a la Argentina por una, vamos a decir, por una doble vía, ¿sí? Un poco hoy, al estar restringida la oferta, o estar amenazada la oferta, digamos, de lo que tiene que ver con el crudo, bueno, hay un aumento, digamos, en el nivel de precios, ¿sí? Y Argentina podría haberse beneficiado, podríamos, digamos, decir incrédulamente que Argentina se beneficia del aumento en el precio del petróleo, ¿sí? Porque Argentina es un exportador de energía, o sea, y eso lo venimos hablando del año pasado. Traer más divisas al país, justamente porque estoy exportando ese commodity, ¿sí? Que es el petróleo. Ahora, por el otro lado, ¿sí? Tenés el encarecimiento del costo de financiero, ¿sí? Que es lo que nosotros venimos viendo como el cuello de botella que tiene el gobierno. O sea, el gobierno tiene este año vencimientos que son altos y lo que tiene que salir a afrontarlos. ¿De dónde va a salir ese dinero? Bueno, lo más
probable era de que de un financiamiento en el mercado internacional de crédito, mejorando el perfil de vencimiento de esa deuda. Es decir, bueno, me vencieron 10.000 millones de dólares, listo, fantástico, lo salgo a refinanciar a ese dinero a una tasa más baja y a un plazo más largo. Eso eventualmente es ganar al 100%. Con un escenario adverso, lo más probable es que haya por lo menos la iniciativa de que Estados Unidos ralentice un poquito la bajada de tasa de interés, que eso lo hablamos también y lo explicamos el capítulo pasado. Si Estados Unidos ve que justamente se le encarecen todos los precios por un aumento del precio del petróleo, le generaría internamente un problema inflacionario. Si ese problema inflacionario lo tiene, se podrían ver tentados a aumentar la tasa de interés, ¿sí? Que se hace como para enfriar la economía y como para... Bueno, si eso pasa y esa tasa de interés aumenta, el costo de financiamiento nuestro, ¿sí?, va a subir, porque el costo financiero nuestro es la tasa de Estados Unidos más una prima por riesgo país. Y esa prima por riesgo país nosotros la tenemos controlada, es la parte donde venimos bien, venimos haciendo los deberes, entonces el riesgo país está, digamos, en los niveles que el gobierno quiere, inclusive, a ver... sí, un poco más, pero bueno, viene bajando. Tiene un margencito y tampoco se disparó abruptamente, ni hubo grandes movimientos, digamos, con todo este despiole que se generó en el mundo. Me parece que se está destacando muy poco el hecho de que el riesgo país argentino prácticamente no se movió en un contexto donde el riesgo del mundo se está disparando, ¿no? Bueno, comparado con los restos de la performance que tuvieron el resto de emergentes, es decir, países con los que nos podríamos comparar, Argentina se comportó, digamos, fue el mejor del grado, ¿no? Entonces, eso hay que destacarlo, y ahí es donde Argentina hace bien las cosas. Después, ¿qué pasa? No depende solamente de Argentina. Hoy el problema es que también dependemos del costo financiero que tiene un bono del Tesoro norteamericano. Entonces, si esa base es más alta, bueno, el costo financiero nuestro va a ser más alto. Entonces nosotros también, creo que eso lo habías dicho vos hace un par de capítulos, así, bueno, estaba este análisis de Caballo, decir, bueno, ¿a qué tasa nos endeudamos nosotros? Bueno, el 7% consideramos de que es una tasa que se condice con el crecimiento económico que tiene Argentina, ¿sí? Entonces, bueno, si vos más o menos te vas a los parámetros de hoy, implicaría una tasa, digamos, del financiamiento de un T-bills, digamos, del 3% más un 4% que tenga que ver con un riesgo país de 400 puntos, ¿sí? Que eso se traduce en un 4%. 7% salimos al mercado internacional de crédito, nos hacemos el dinero y pagamos los vencimientos y estiramos los plazos. Ahora, en el escenario actual, vemos que tenemos un riesgo país que anda ahí más o menos 550 por ahí. Sí, 550, que eventualmente si todo mejorara y se viera la colocación cerca, se podría inclusive llegar a mejorar la performance esa, porque es como un círculo virtuoso, sí, todo eso. Ahora, pero por otro lado tenés la potencialidad de que esa tasa se incremente, sí, porque bueno, tenés Estados Unidos y dice, che, pará, si yo tengo inflación, tengo que salir a subir la tasa de interés, porque no me voy a bancar un proceso inflacionario de nuevo. Si esa suba de esa tasa de interés se genera, Argentina ya parte de una base mucho más alta. Y lo más probable es que no llegue a un riesgo país de 300 puntos, porque eso no va a pasar, digamos, sería ya un escenario un poquito más improbable. O sea, nosotros tenemos que un poco ver... Sí, creo que es cuestión de tiempo, por ahí no va a pasar en el relativo corto plazo, pero sí. Y en línea con eso, sumar que además se agrega el mood o el humor del mercado, en el sentido de que cuando hay este tipo de riesgos a nivel global, geopolíticos, generalmente los inversores prefieren tener activos mucho más seguros. Generalmente, más allá del impacto en tasa de interés, también hay flujo de capital o que no entra o que sale de países riesgosos como somos nosotros, porque ya el mundo entero se te empieza a poner riesgoso, entonces, bueno, lo que era riesgoso ahora es muy riesgoso, entonces suele haber cambios, rotaciones de portafolios, cambios de posiciones, entonces por ahí se complica también para países emergentes, para empresas de países emergentes, para todo lo que tenga que ver con activos de riesgo. Incluso cuando hablamos justamente de la palabra riesgo, metemos las mismas acciones de Estados Unidos, metemos criptomonedas, porque el efecto que genera en el inversor, es decir, vendo los activos de riesgo y o me quedo líquido en dólares hasta que pase esto, o compro un bono del tesoro, pero hay un cambio de portafolios a nivel general que nos sigue dificultando eso y nos va a seguir dificultando el acceso a los mercados siempre y cuando el conflicto se vaya extendiendo, ¿no? Lo bueno es que se preparó el escenario, o pareciera que se hubiese preparado para una situación como esta, ¿no? O sea, hoy Argentina lo positivo que tiene es que no se dejó a lo mejor entrar capitales extranjeros de no residentes de forma exagerada, sí, que hoy te podrían generar
alguna situación un poco compleja en lo que tiene que ver con el mercado de cambio, ¿no? Sí. O sea, entonces eso lo vamos a decir que es un punto a favor del gobierno de hoy, y que así todo, bueno, pudo llegar a donde llegamos hoy, ¿no? O sea, con todas las variables corregidas. Entonces yo creo que eso acompaña, digamos, en la crisis actual. Yendo un poco a la licitación, todavía no tenemos los resultados, pero nos podrían explicar qué implica y, bueno, qué títulos están ofreciendo. Bueno, volvieron las LECAPs, básicamente ahora va a haber títulos en pesos, que no había en la última colocación. Yo calculo, todavía no tenemos los resultados, pero bueno, se vencían unos 10 billones de pesos y creo que el gobierno debería apuntar a rolear más del 100%, ¿no? Porque aunque eso implique convalidar, hay que ver qué tasa implica convalidar, ¿no? Capaz que implica subir la tasa un poquito más o dar algún tipo de premio, pero se viene, lo decíamos la semana pasada, empezamos a ver un poco de sobrante de dinero, digamos, el Banco Central absorbe diariamente pesos vía repos y bueno, eso te marca que se emitió de más, por así decir, comprando dólares, y sobre todo en la última licitación que se roleó menos del 100%, es decir, se pagó deuda en pesos y esos pesos pasaron al mercado. Bueno, el gobierno, eso siempre en lo que va del año lo venimos repitiendo, tenés que ir regulando entre lo que emitís y lo que absorbes, porque necesitas emitir para comprar dólares y porque si la economía se recupera, la demanda de dinero va a incrementar y demás. Pero por otro lado, si te pasas, te genera ese sobrante, te puede generar presiones inflacionarias, lo cual tenés que tratar de que no te sobre, y es buscar ese punto justo es prácticamente imposible, pero bueno, es un poco el juego que se está haciendo, así que calculo, yo me animo a tiro el piletazo de que viene más de 100% de rollover. Bueno, todavía nos queda pendiente el dato. Igual nos han sorprendido todo el año, ¿no? Las licitaciones, ¿viste? Uno creía que, sí. que iban abajo del 100 y venían por arriba, o sea, siempre es como que van al efecto sorpresa, ¿no? O sea, pero bueno, un poco lo que decías vos es entre la compra de dólares, sí, que para comprar el Estado tiene que salir, o sea, el Banco Central tiene que salir, te entrega pesos, digamos, esos pesos pasan a circular en la calle, más las últimas licitaciones donde se renovó menos del 100, es decir, menos de lo que vencía. El gobierno tiene que salir a cubrir esa diferencia, y decir, bueno, si me vencía el 100 y yo renové el 80%, bueno, ese 20 tengo que salir a inyectar esos pesos, tengo que cubrirlos. O sea, es como, sí. O sea, entonces, bueno, se vienen inyectando varios pesos en la economía, eso obviamente que te genera como, bueno, te calienta la economía, ¿sí? Te baja la tasa de interés, pero por otro lado te podría llegar a generar un proceso inflacionario, y con el dato de inflación actual no creo que se sientan tan cómodos, por lo menos ven que tienen que seguir trabajando en eso, con lo cual, sí. Y te sumo, en Argentina, aparte tiene creo yo, tiene un efecto particular sobre el tipo de cambio, porque siempre estamos especulando y mirando con un ojo nuestra vida normal y con el otro, viste, el precio del dólar. Entonces, una tasa muy baja puede hacer que vos digas, bueno, me dolarizo, porque la verdad que esta rentabilidad de X% al mes o cada 2 meses no me sirve, con el riesgo de que el dólar suba 5% en 2 días. Hoy estuve viendo mucho la discusión esa en varios medios y por ahí en algún otro podcast también, ¿no? Que se hablaba justamente de eso, a ver, de cómo, el escenario de acá para adelante, en términos, por más de que esté todo este conflicto en materia internacional, y Argentina, bueno, tiene muchos dólares por delante, entonces es decir, hoy un poco, bueno, se empieza a ver, desarmar una posición a lo mejor en dólares hoy para pasarse a peso, y bueno, es una cuestión un poco más arriesgada, porque le metimos un riesgo adicional, ¿sí? Que es este conflicto internacional, que decir, bueno, si uno me preguntara a mí, decir, bueno, quédate donde está, veamos qué pasa, y después desarmó. Pero para los que ya estaban subidos al tren de los pesos, bueno, vi bastante posiciones en términos de decir, bueno, salir a defender, y que todavía no ven un riesgo en términos de tipo de cambio de corto plazo, porque ven una oferta de divisa que es bastante consistente, y esto que te decía yo recién, de que tampoco hay capitales, ¿sí? Extranjeros hoy que te podrían llegar a darse vuelta con una subida de tasa de interés e irse, ¿sí? Con lo cual te podrían generar una presión sobre el tipo de cambio. Eso no está. Entonces, lo que tenés son ofertas de dólares genuinas que están acá, dinero, digamos, que está invertido de los mismos, digamos, del mercado local, argentinos. Entonces es como que de corto plazo no parecería que fuera a haber algo disruptivo. Sí puede haber alguna volatilidad de corto plazo de un dólar que se vaya manejando en una determinada brecha, pero no nada que sea, digamos, que uno diga, che, mañana el dólar se va a 2.500 pesos, ¿viste? Sí, esas apocalipsis, digamos, que estaban antes, eso no lo vemos. Para ir cerrando el capítulo, ¿les parece que vamos a Estados Unidos? Tuvimos el dato de inflación, ¿nos pueden contar un poco sobre eso? Sí, bueno, el dato fue 2,5% anual, allá lo vemos en términos anuales. En
en línea con lo que se esperaba, pero este dato pasa a ser un poco al segundo plano porque la clave está en lo que viene para adelante, ¿no? Y vos, Manu, lo decías, el precio del crudo, que está en torno a $100, se contagia a la economía porque es un insumo para muchas actividades de todas las economías del mundo, y en ese sentido, bueno, te puede generar presiones inflacionarias en el corto y mediano plazo. Entonces creo que el foco, la discusión pasa a estar por ese lado. Concretamente en Estados Unidos, por ejemplo, el combustible ya subió 20%, estaba leyendo, así que bueno, eso obviamente tiene un impacto en la economía. Por otro lado, hay países que ya están liberando reservas de petróleo, de crudo que tienen, tratando de abastecer y evitar que el precio suba tanto, y sobre todo los países tratan de evitar el impacto económico en la economía real que tiene la suba de precios de la energía, ¿no? Porque podés llegar a tener, en casos más extremos, desabastecimiento, problemas inflacionarios. Entonces tratar de evitar ese impacto es fundamental. Vamos a ver, porque de nuevo, si esto se extiende demasiado en el tiempo y te empieza a quedar limitado en cuanto a lo que puedes hacer como gobierno, ¿no? Pero bueno, la clave está ahí, en el precio del crudo, y que esto no se contagie a un problema inflacionario de mediano plazo que te cambiaría la perspectiva que tiene el mercado respecto de la tasa de interés de Estados Unidos, del crecimiento económico. Te cambia muchas de las variables que veníamos comentando, y de hecho ya sobre el final del año pasado, inicios de decíamos, el mercado para este año espera crecimiento económico, espera tranquilidad desde el punto de vista inflacionario, desde el punto de vista de tasas de interés. Entonces, bueno, un poco esto hace que nos replanteemos todas esas... Cambia las reglas de juego. ¿Esto podría complicar un poco el escenario de recorte de tasa de la Fed? Claro, sí, porque si se espera mayor inflación, y por ahí puede que o mantengan igual o la suban, porque la tasa tiene que... Está muy relacionado. Es lo que decíamos recién, incluso es lo que vamos a ver nosotros, Argentina, es decir, parado de este lado del charco, es lo que vamos a ver nosotros, es decir, como dato, porque es lo que nos preocupa. Si esa tasa de interés sube, bueno, nosotros, digamos, nos va a generar un embrollo en términos de cómo salir a pagar estos vencimientos, así nos está encareciendo el costo de nuestro crédito. Entonces, yo creo que, bueno, eso es como el resumen, ¿no?, de por qué nos interesa tanto a nosotros ese dato. Sí. Bueno, entonces a seguir viendo qué va a pasar esta semana, digamos. Tal cual. Tenemos que mirar el conflicto de Oriente Medio constantemente. Bueno, chicos, creo que con eso culminamos el capítulo de hoy. Nos vemos la semana que viene en otro capítulo de Hablemos de Mercado.